Permítanme en primer lugar agradecer al Instituto Justo Arosemena y sus directivos esta gentileza que han tenido conmigo y esta deferencia para que yo comparta con ustedes en la mañana de hoy algunas reflexiones respecto a la vida de don Justo Arosemena. Quiero también una pequeña digresión para decirles que les felicito por este extraordinario colegio, o más que el colegio que ya sabemos que es extraordinario por la historia que le acompaña, es la nueva estructura que ustedes ostentan. Para mí nueva porque yo no la había visitado, de hecho me perdí al llegar. Yo pensaría que cuando estructuras de cemento tan majestuosas como esta se le presentan a un estudiantado es porque albergan en ella también personas con grandes sueños y con grandes metas. Ojalá que así sea el derrotero de la vida de cada uno de ustedes y dentro de estas paredes tan majestuosas ustedes puedan construir también majestuosos sueños de una vida mejor. Dicho esto, voy a dedicar algunas reflexiones con unos profesores suyos el día que nos acompañaron algunos jóvenes, no sé si están aquí, imagino que sí, los que estuvieron en la romería que hicimos en una actividad de la Asamblea Nacional. Yo compartí algunas reflexiones y los docentes que le acompañaban tuvieron el entusiasmo de que aquellas palabras fueran compartidas con ustedes también en su propio colegio. Así que a eso es a lo que he venido y después podremos tener algún intercambio, pero voy a dedicarme entonces a compartir con ustedes también estas reflexiones que trabajé a propósito de esa romería que se llevó a cabo el pasado 23 de febrero al cumplirse los 121 años de la muerte de don Justo Arosemena. Pero que realmente lo que yo quiero resaltar no es la muerte de don Justo, sino parte del legado que él nos deja. Porque más que hablar de la mortalidad del insigne compatriota y de sus extraordinarias ejecutorias, me permito o quisiera lograr la recuperación plena y viva en la coyuntura de la inquietante desazón que vive no solo nuestro país, sino también las amenazas que ensombrecen desde el norte y ahora desde el sur el horizonte de las Américas. Hace varias semanas que en Panamá, en distintas organizaciones, sobre todo en la Asamblea Nacional y también desde el Ejecutivo, se ha dado inicio a un intenso y profundo periodo de reflexión sobre la poderosa simiente que este panameño raizal ha dejado sembrada en la narrativa del itinerario biográfico de nuestra nación y de nuestra América. Habrá oportunidad para que los muchos que seguimos descubriendo, estudiando y que llegaremos a amar a este patriota singular, le dediquemos merecidos reconocimientos a su obra de jurista, como diplomático, como estadista, periodista y también legislador. Por mi parte, me gustaría que en su bicentenario proponerle al ideario colectivo algo que a mi juicio constituye la matriz sustantiva de todo lo que pensó, lo que hizo y por lo cual luchó Justo Arosemena: su profunda convicción moral y humanista. No es posible, a mi juicio, entender a don Justo Arosemena y mucho menos recuperarlo como estrella refulgente del panteón de nuestros héroes sin revalorizar y visibilizar como su aporte más significativo su vocación tan irrenunciable como imperecedera en la cual inscribo mi propio servicio público, que es el de moralizador del quehacer público y privado de los ismeños. Ni una sola de las líneas que salió de su prolija pluma, ni un solo momento de su tenaz y valiente activismo político nació huérfano de su necesidad existencial de ser consecuente con el código moral que supo identificar y decodificar en la cultura de su pueblo, en la vida cotidiana de sus conciudadanos y en los trances de la vida colectiva de todo el istmo panameño. Esas letras y esas acciones no cobraron vida en el sosiego ni en el remanso del pensador y del filósofo replegado del mundanal ruido refugiado en la casa solariega de su familia acomodada. Todas y cada una de ellas le exigieron a Justo Arosemena valentía, honradez, humildad,
entrega, generosidad y capacidad para sacrificar su propio bienestar en aras del bienestar de los otros, en la convicción profunda de que era así, haciendo como construía patria y gestaba convivencia pacífica allí donde había descomprometimiento, confusión y violencia. En el ocaso de su vida modesta y salpicada de necesidades, queda la evidencia de un ser humano pleno, íntegro, bueno al que me niego con todas mis fuerzas a relegar, como alguien dijera, al panteón de nuestros muertos ilustres, desde donde ya poco puede decirnos o del que nada queremos nosotros escuchar. Justo Arosemena es el padre de la nacionalidad panameña, sí lo es, porque fue, es y seguirá siendo la conciencia moral de los ismeños. No importa bajo cuál bandera se cobijaran voluntariamente o bajo cuál fueran retenidos a la fuerza y amenazados en su integridad. Esto por recordar el momento histórico que se vivía. Nacido en las postrimerías de la Nueva Granada colonial, le tocó vivir la afanosa, sangrienta y dramática odisea de la independencia de la América hispana, las guerras de agresión contra naciones hermanas para cercenarles territorios, las invasiones para reconquistar jurisdicciones y los desgarramientos en las filas de los libertarios. Fue actor entre los primeros y más destacados de las revoluciones políticas, económicas y sociales de los liberales, del federalismo y del autonomismo de los ismeños, así como víctima de los contragolpes conservadores contra la Gran Colombia, los Estados Unidos de Colombia de 1863 y el departamento del Istmo, fugazmente convertido bajo su mando en el Estado federal. Le tocó vivir casi al final de su vida el aplastamiento violento del federalismo liberal y del autonomismo ismeño a manos de la Regeneración, otro movimiento. La dimensión moral de su esfuerzo se forjó y se fortaleció precisamente a la luz de estos avatares y de sus corolarios de muerte, violencia, caos y penurias. Esa grandeza moral de su quehacer habla no solamente de su convicción a la inutilidad social de la guerra y de su aborrecimiento personal de la violencia, sino también y sobre todo de la certeza de que una sociedad construida sobre los deberes morales era y será siempre un arreglo institucional público y privado dotado de la mayor legitimidad y sostenibilidad a la que cualquier sociedad digna puede y debe aspirar. El origen de las revoluciones no está en la forma de gobierno ni en sus bases jurídicas. Lo que hoy cancera el seno de la sociedad es la falta de moral pública. Cierro comillas. Esto lo dijo justo Arosemena para advertir contra los impulsos de quienes entonces parecían convencidos de que la fiebre está en la sábana y de que una constituyente era la fórmula mágica para resolver todos los males que en realidad emanan de una carencia sistémica de moral pública. Y fue más allá en ese pequeño pero extraordinario experimento socrático de llevar al conocimiento de la moral a los jóvenes estudiantes cuando sentenció, abro comillas, uno de los primeros deberes de los gobiernos de América es establecer de preferencia la enseñanza de la moral política en los institutos donde se forma la juventud, para que un día puedan llegar al seno de la patria en su calidad de funcionarios o ciudadanos particulares, impregnada de las verdades de aquella ciencia tan necesaria para la aventura social. Fin de la cita. Todo lo que nos dijo Justo Arosemena tiene tanta utilidad hoy como la tuvo entonces, como su acierto de que los únicos medios practicables de contener dentro de sus deberes a los legisladores de entonces, ahora los diputados y gobernantes,
es mediante la denuncia y el reproche de sus demasías por medio de la prensa, o cuando expresó que los funcionarios administrativos deben tener en cuenta que no manejan negocios propios, sino los de una comunidad respetable a cuyo beneficio han de referirse todos los asuntos o sus actos. Permítanme recordar algunas de sus sentencias morales cortas que a todas luces conservan una gran actualidad o mucha vigencia. Cuando decía: no se necesita de talento ni de ilustración para esquilmar a los pueblos, y sí para conocer y apreciar los goces de la reputación y de la gloria. O cuando Justo Arosemena dijo: el tesoro público se forma de las contribuciones de todos los asociados. Por consiguiente, robar al tesoro público es robar a todos los individuos que componen la nación. Pero no es este el peor aspecto de semejante delito, advierte con firmeza don Justo, cuando dice: distraídos los fondos públicos de su verdadero e importante objeto, este objeto queda desatendido en todo o en parte, o sea, sus miembros sufren las funestas consecuencias que de ahí han de provenir. Y lo más grave, a decir de don Justo Arosemena, es que la disminución de los fondos públicos haría necesario echar sobre el pueblo nuevas contribuciones, y la economía política demuestra que esta operación es en extremo funesta a la industria y a la riqueza nacional. A la justicia también le dedicó esfuerzos el intelectual don Justo Arosemena y afirmó que si el Poder Judicial fue creado para la aplicación de la ley, ese poder tiene por deberes la meditación, la rectitud y la celeridad de sus operaciones. Y reitera, abro comillas, la retardación de la justicia equivale a una denegación temporal y por consiguiente adolece en parte de los inconvenientes de la falta de justicia, porque nada es tan perjudicial como la ligereza, que la demora en un poder destinado a decidir sobre los intereses más caros para el hombre: la vida, la libertad, la propiedad y el honor. Pero también nos habló de los deberes morales del elector, porque en una sociedad digna se desarrollan relaciones en doble vía. Y don Justo dijo entonces: sus deberes son la imparcialidad e independencia, porque un elector vendido a otro es un votante menos, porque equivale a que esa otra persona votó dos veces. Queda manifiesto con enorme elocuencia y evidencia que el honorable Patricio no dejó área del quehacer público sin escrutar. Una vez más quiero decirles y reiterarles, es bien merecido decir que Justo Arosemena es el padre de la nacionalidad panameña. En 1856 en Bogotá, siendo orador Justo Arosemena en un acto de despedida de un plenipotenciario ecuatoriano, miren la frase que encontré, abro comillas: hace más de 20 años que el Águila del Norte dirige su vuelo hacia las regiones ecuatoriales. No contenta ya con haber pasado sobre una gran parte del territorio mexicano, lanza su atrevida mirada más acá. Cuba y Nicaragua son, al parecer, sus presas del momento, para facilitar la usurpación de las comarcas intermedias y consumar sus vastos planes de conquista un día no muy lejano. Tremenda visión. Las columnas de Hércules están hoy en Panamá. Panamá simboliza la frontera, la ciudadela y el destino de ambas Américas. Unidos, Panamá será el símbolo de nuestra fuerza, el centinela de nuestro porvenir. Fin de la cita. Permítanme un poquitito más y recojo en la siguiente cita la convicción latinoamericanista de Justo Arosemena, que hoy debería servirnos de guía luminosa como la estrella polar en un azaroso mar en plena tempestad. Abro comillas: el poder mágico que yo atribuyo a la Gran Liga Americana consiste, más que en su fuerza actual,
en la influencia que ha de tener para refrenar las malas tendencias de los gobiernos poderosos interesados en mantener su comercio en estos magníficos mercados. Ay, don Justo Arosemena, un grupo de panameños como los que estamos reunidos hoy aquí, representamos o aspiramos a representar al Panamá decente. Todos, principalmente ustedes, jóvenes orgullosos de estudiar en el Instituto Justo Arosemena, de su herencia, la herencia de sangre y de suelo, reafirmamos o debemos reafirmar nuestro firme compromiso de mantener viva en la memoria de todos los panameños a este insigne patriota, porque esta patria debe estar agradecida de su ejemplo. Y viendo agonizar la moral pública como lo vemos cada día, le juremos a Justo Arosemena mantener ardiendo la llama de su fervor patriótico. Muchas gracias y muy buenos días a todos.